1960, en las tierras secas de Badiraguato, un joven de mirada gélida no miraba las nubes, sino las raíces de la amapola que brotaban como sangre de la tierra. Miguel Ángel no nació con una corona, sino con el hambre de quien sabe que el destino es un perro rabioso al que hay que domar. Mientras otros se conformaban con las obras, él aprendió a leer los silencios de la montaña y el lenguaje del metal. Un uniforme azul fue su primer disfraz, una piel de cordero para un lobo que ya sabía cómo funcionaba el mundo de las sombras. En los pasillos del poder, descubrió que la ley no es una tabla de mármol, sino una hoja de papel que se dobla con el peso del metal amarillo. Aquel flaco de Sinaloa no quería ser un peón. Él ya estaba diseñando el tablero donde todos, tarde o temprano, tendrían que arrodillarse. Si quieres saber cómo un tipo hizo que toda la policía mexicana se quedara con las manos atadas durante décadas, suscríbete al canal ahora y deja un comentario con el nombre del capo que quieres oír después. En aquellos años, el polvo en Sinaloa no solo venía de los caminos sin pavimentar. Venía de una herencia de siglos, de hombres que preferían una vida corta pero brillante a una existencia eterna en la miseria. Miguel Ángel Félix Gallardo entendió temprano que para caminar entre los espinos sin sangrar, hacía falta algo más que valor. Hacía falta orden. El joven Miguel no era un hombre de impulsos eléctricos, era un relojero. Mientras los otros muchachos de su edad se perdían en el humo y el ruido de las cantinas, él observaba cómo los grandes señores de la montaña movían su mercancía verde a través de los senderos custodiados por el viento. Se puso el uniforme de la Policía Judicial Federal no por vocación de servicio, sino por una cuestión de logística. En México, en aquel entonces, llevar una placa en el pecho era como tener una llave maestra para todas las puertas prohibidas. El uniforme le permitió entender las rutas, los horarios de los que se supone que debían cuidar el orden, y sobre todo, el precio exacto de la voluntad de un hombre. En la academia, no solo aprendió a usar los juguetes de plomo, sino a identificar quiénes eran los que realmente movían los hilos detrás de la cortina de humo oficial. Pronto, su frialdad y su capacidad para arreglar asuntos sin levantar polvareda llamaron la atención de los que se sientan en las sillas de terciopelo. Fue asignado como escolta del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Fue allí, en los salones elegantes, entre el olor a tabaco fino y el brillo de las joyas, donde Miguel Ángel terminó de pulir su visión. Se dio cuenta de que los que mandaban en el país y los que cultivaban el producto en los cerros hablaban el mismo idioma, el idioma de los favores y las deudas. El gobernador lo quería como a un hijo, y esa protección política fue el abono perfecto para la semilla que Félix ya había plantado en su mente. Él no veía simplemente hierba cruzando la frontera, él veía una industria. Él veía que el desorden de los pequeños grupos de Sinaloa era su mayor debilidad. Cada familia peleaba por un trozo de tierra, por una ruta, por una plaza, y en ese caos, el dinero se desperdiciaba en mandar a dormir a los rivales. Miguel Ángel, con su mente de ingeniero social, empezó a pensar en una estructura diferente. ¿Por qué pelear cuando se puede compartir el pastel y comprar a todos los que llevan uniforme de una sola vez? En Badiraguato, su tierra natal, el sol quema hasta las ideas, pero a él le dio la claridad para elegir a sus piezas iniciales. Sabía que necesitaba manos fuertes y hombres que no temieran al viaje sin retorno. Fue así como empezó a tejer redes con los viejos zorros de la sierra. Pero él siempre mantuvo la distancia. Mientras los sicarios se bañaban en sangre, él se bañaba en colonia cara. Mientras otros gritaban sus victorias, él susurraba sus acuerdos en las sombras de los despachos oficiales. El negocio en esa época era principalmente la dama verde, esa que crece bajo el sol y se empaqueta en ladrillos que viajan hacia el norte. Pero Miguel Ángel ya escuchaba los ecos de lo que venía de más abajo, de las tierras del sur, donde el polvo blanco empezaba a generar una riqueza que ni los sueños más locos podían imaginar. Él sabía que el corredor de México era la garganta por donde el gigante del norte respiraba, y él estaba decidido a poner su mano en esa garganta. La transición de policía a arquitecto de las sombras fue natural, casi imperceptible. Dejó de usar la placa para proteger la ley
y empezó a usar sus contactos para asegurar que las caravanas del desierto llegaran a su destino sin contratiempos. No necesitaba apretar el gatillo. Su poder residía en su capacidad para aceitar las manos correctas. Un jefe de policía aquí, un general allá, un secretario más arriba. Todos empezaron a recibir vitaminas en sobres de Manila que aseguraban que la vista se les nublara justo cuando los camiones pasaban. Félix Gallardo no era un hombre de masacres innecesarias. Él creía en la diplomacia del miedo, pero sobre todo en la diplomacia del oro. Si alguien se interponía, primero se le ofrecía plata, una jubilación anticipada y cómoda. Si la persona tenía la extraña enfermedad de la honestidad, entonces se le organizaba un viaje sin retorno sin hacer mucho ruido. Para Miguel Ángel, cada asunto arreglado era simplemente un costo operativo, una línea más en su libro de contabilidad mental. La leyenda del flaco empezó a crecer. En las calles de Culiacán, se decía que no se movía una hoja de un árbol sin que él lo supiera. Pero él seguía siendo un fantasma. Se movía en autos discretos, vestía trajes a medida y hablaba con una voz tan baja que obligaba a los demás a inclinarse ante él para escucharlo. Ese era el inicio de su verdadera obra maestra. Ya no era solo un oficial de policía con ambiciones. Era el hombre que estaba a punto de sentar a todos los lobos en la misma mesa para que dejaran de morderse entre ellos y empezaran a morder al mundo. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. Sinaloa le quedaba pequeña. Guadalajara, la ciudad de las rosas y de la vieja aristocracia, lo esperaba. Allí, en la perla de Occidente, Miguel Ángel Félix Gallardo dejaría de ser un intermediario para convertirse en el jefe de jefes. Pero para lograrlo, tendría que convencer a los hombres más violentos de la tierra de que la paz es mucho más rentable que la guerra, y que el polvo de ángel era la llave del paraíso que todos estaban buscando. La sombra de Miguel Ángel se alargaba sobre el mapa de México como una mancha de aceite. Nada volvería a ser igual. El sistema que estaba por crear sobreviviría a presidentes, a guerras y al tiempo mismo. Estaban haciendo la Federación, el primer gran consorcio del negocio prohibido. Y en el centro de todo, con un cigarrillo en la mano y la mirada puesta en el infinito, el ex policía de Sinaloa sonreía. Sabía que el mundo estaba a punto de cambiar de color. Y el color que él había elegido era el blanco más puro y frío que el hombre hubiera conocido jamás. Guadalajara no era solo una ciudad. Era un santuario de cantera rosa y linaje antiguo donde el dinero nuevo buscaba el bautismo de la respetabilidad. Miguel Ángel Félix Gallardo llegó allí no como un fugitivo de la sierra, sino como un conquistador silencioso que prefería el brillo del cristal de roca al estruendo del hierro. En el aire de la perla de Occidente, el olor a azahar se mezclaba con el aroma de la hierba del diablo, pero bajo su mando, esa fragancia se convertiría en el perfume del poder absoluto. Él no venía a pelear por una esquina, venía a comprar el mapa entero, a sentar a los lobos a la mesa y a enseñarles que un banquete compartido es 1000 veces más nutritivo que una carroña arrebatada entre colmillos. Para construir un imperio que no se desmorone con el primer soplido de la traición, el flaco necesitaba pilares que aguantaran el peso de la ambición. El primer pilar era Rafael Caro Quintero, un muchacho que tenía el don de hablarle a la tierra y hacer que ésta pariera los mejores ramos verdes que el mundo hubiera visto jamás. Rafael no era un estratega, era una fuerza de la naturaleza, un visionario que transformó desiertos estériles en mares de oro vegetal sin una sola semilla que estorbara el paladar del cliente del norte. El segundo pilar era Ernesto Fonseca Carrillo, a quien todos llamaban Don Neto. Neto era el viejo zorro, el hombre que ya había visto todas las jugadas de golf bajo tierra y sabía que, en este negocio, la paciencia es tan necesaria como un buen escondite. En una habitación cerrada, lejos de los oídos indiscretos de los que llevan uniforme sin haber sido alimentados, estos tres hombres trazaron las líneas de una nueva era. Miguel Ángel, con su voz de seda y su lógica de acero, les explicó que el tiempo de las guerrillas de rancho había terminado. Si seguían mandando a dormir a los vecinos por un pedazo de cerro,
terminarían todos empaquetados antes de ver los frutos. La propuesta era revolucionaria. La Federación. Un sindicato de sombras donde cada uno tendría su plaza, su propio feudo sagrado, pero bajo una sola dirección, una sola política y, lo más importante, un solo canal de comunicación con los señores que visten de traje en la capital. Félix Gallardo se convirtió en el gran director de orquesta. Él no tocaba los instrumentos, él escribía la partitura. Guadalajara se transformó en el centro de operaciones de una corporación que no figuraba en la bolsa de valores, pero que movía más papel verde que cualquier banco nacional. Los hoteles de lujo y las mansiones con muros de 3 metros se convirtieron en las oficinas donde se decidía quién podía cruzar la frontera y quién debía cerrar los ojos por haberse pasado de listo. Miguel Ángel no necesitaba usar herramientas de hierro para imponer su voluntad. Le bastaba con levantar el teléfono o enviar un sobre con una tarjeta de visita. Su poder era tan vasto que el miedo que inspiraba era un miedo elegante, un respeto nacido de la comprensión de que él era el dueño de todas las llaves. El sistema de plazas fue su obra maestra. Dividió el mapa de la República como si fuera un pastel de bodas. A unos les tocó el desierto, a otros la costa, a otros las rutas de la montaña. Pero todos, sin excepción, tenían que rendir tributo al centro. Fue el fin de la anarquía y el inicio del orden criminal. Los jefes locales, hombres rudos acostumbrados a arreglar los asuntos a machetazos, aprendieron de pronto a usar mensajeros y a respetar las fronteras invisibles que el flaco había dibujado con su dedo sobre la mesa de caoba. El que rompía el orden de la Federación no se enfrentaba a un hombre, se enfrentaba a un sistema que te borraba del mapa sin dejar rastro, como si nunca hubieras respirado el aire de Sinaloa. Mientras tanto, en el norte, la demanda de la Dama Verde era insaciable. Los camiones cargados con toneladas de alivio para el alma cruzaban los puentes internacionales bajo la mirada distraída de guardias que ya habían recibido su dosis de vitamina financiera. La logística de Félix Gallardo era perfecta. Sus convoyes eran como fantasmas que atravesaban el desierto de Sonora, protegidos por una red de complicidades que llegaba hasta las oficinas donde se firman las leyes. Él sabía que el secreto no estaba en esconder la mercancía, sino en hacer que los que debían verla prefirieran mirar hacia otro lado, contando los billetes que llegaban puntualmente cada mes. Pero Miguel Ángel no se conformaba con la hierba. Su mirada, siempre puesta en el horizonte, ya estaba detectando el cambio en el viento. Sabía que los primos del norte estaban empezando a aburrirse del humo y buscaban algo más fuerte, algo que les hiciera sentir que el corazón se les salía del pecho. El polvo blanco de los Andes estaba llamando a la puerta, y él era el único que tenía la llave de la entrada principal. Los colombianos tenían el producto, pero no tenían el camino. Félix tenía el camino, el orden y la bendición de los que mandan. Era el matrimonio perfecto, una alianza que bañaría a México en una riqueza tan obscena que terminaría por corromper hasta la última fibra de la sociedad. En Guadalajara, la vida era un sueño de opulencia. Félix Gallardo se paseaba por los eventos sociales más exclusivos, codeándose con empresarios y políticos que fingían no saber de dónde venía su fortuna. Él era un caballero, un jefe de jefes, que entendía que el verdadero poder es el que no necesita gritar para ser obedecido. Sin embargo, en el fondo de sus ojos oscuros, siempre había una chispa de desconfianza. Sabía que, en un edificio construido con ambición, las grietas suelen aparecer donde menos se espera. Rafael era demasiado impulsivo, Neto demasiado cínico, ¿y los de afuera? Los de afuera siempre estaban hambrientos. La Federación era un gigante de pies de barro que caminaba sobre un suelo de cristal. Miguel Ángel mantenía el equilibrio con una destreza de equilibrista, pero el peso de la nieve, que empezaba a llegar desde el sur, estaba cambiando la gravedad de todo el negocio. Ya no se trataba de mover unos cuantos ladrillos de hierba, ahora se trataba de toneladas de polvo de ángel que valían su peso en diamantes. El riesgo era mayor, pero la recompensa era el mundo entero. Y Félix
el ex policía que nunca olvidó el hambre de Badiraguato no estaba dispuesto a dejar que nadie más se sentara en la cabecera de la mesa. La paz de Guadalajara era una paz armada, un silencio tenso que precedía a la tormenta. Los hombres de negro patrullaban las calles en camionetas de vidrios oscuros, asegurándose de que el orden de Miguel Ángel se respetara hasta en el último rincón. Pero en las sombras, lejos de las luces de las mansiones, otros ojos empezaban a observar. El gigante del norte no iba a quedarse de brazos cruzados mientras su patio trasero se llenaba de tizne, y en los callejones un nombre empezaba a sonar con la insistencia de una gota de agua. Camarena. Pero esa es una historia de sangre que aún no se había escrito en el libro de contabilidad del flaco. Por ahora, él era el rey, el arquitecto, el hombre que había logrado lo imposible, convertir el caos de la muerte en una industria de exportación perfecta. El mundo estaba cambiando de color, y Miguel Ángel Félix Gallardo lo sabía antes que nadie. Ya no bastaba con el aroma a campo y la hierba de los sueños que llenaba los camiones hacia el norte. El mercado allá arriba, en las tierras del dólar, se estaba volviendo exigente. Buscaba una descarga más eléctrica, un suspiro más gélido que hiciera temblar los nervios. Los primos del norte ya no querían solo humo, querían esa harina fina que venía de las selvas lejanas, donde el café es fuerte y la sangre corre por los ríos con la misma facilidad que el agua. Pero había un problema. Los perros de la placa en el mar del Caribe estaban mordiendo fuerte. Las rutas de Florida se estaban cerrando como una herida que cicatriza, y los barcos de los hermanos del sur se hundían bajo el peso de la vigilancia. Fue entonces cuando el flaco vio el tablero completo. Él no tenía la selva, pero tenía la frontera más larga y porosa del mundo. Tenía los ojos de cada uniformado en México comprados con vitamina de papel, y tenía una red de plazas que funcionaba como un reloj suizo. El puente estaba allí, invisible y poderoso, esperando a que alguien pusiera los cimientos de plata. Miguel Ángel no esperó a que le tocara la puerta. Él mandó a sus mensajeros para avisar que el camino por el desierto estaba despejado para quien supiera pagar el peaje correcto. La reunión con los señores de la Tierra del Café no fue un encuentro de amigos, sino una partida de ajedrez entre gigantes que no parpadean. Los hombres de Medellín y los de Cali eran distintos. Unos eran fuego y estruendo, otros eran veneno silencioso y cuentas bancarias en Suiza. Pero todos necesitaban lo mismo: que su nieve llegara a los callejones de Nueva York y Los Ángeles sin que los gringos pusieran sus manos en ella. Félix los recibió con esa calma que hiela la sangre, en lugares donde el lujo era tan pesado que casi no se podía respirar. No hubo gritos ni amenazas de mandar a dormir a nadie, solo hubo lógica de negocios. Félix Gallardo sabía que si aceptaba simplemente un pago por cada kilogramo que cruzara sus tierras, seguiría siendo un empleado de lujo, un transportista con aspiraciones. Y él no había nacido para cargar maletas ajenas. En medio de la charla, mientras el humo de los puros finos dibujaba fantasmas en el aire, el jefe de jefes soltó la propuesta que cambiaría la historia de la economía subterránea. No quiero sus billetes con cara de muerto. Quiero la mitad de la mercancía. El silencio que siguió a esas palabras fue más pesado que una lápida de mármol. Pedir el 50% de la harina era pedir una sociedad de sangre. Los colombianos, acostumbrados a imponer su ley a punta de plomo, dudaron. Pero Miguel Ángel les mostró el mapa. Les enseñó cómo sus caravanas del desierto podían moverse sin ser vistas, cómo los aeropuertos eran suyos y cómo cada centímetro de la frontera era una puerta abierta para quienes caminaban bajo su sombra. Si no aceptaban, sus almacenes en el sur se llenarían de polvo blanco que nadie podría vender. Y pronto se estarían jugando el golf bajo tierra, entre ellos por las migajas. La lógica del flaco era implacable. El puente de plata era suyo, y el peaje era la mitad del cargamento. Aceptaron, y en ese momento, el poder de Félix Gallardo se multiplicó hasta las estrellas. Ya no era solo el hombre que cuidaba los caminos. Ahora era el dueño de la mitad del suspiro del diablo que entraba a los Estados Unidos. Se convirtió en el mayorista más grande del planeta sin haber tocado una sola hoja de coca en su vida.
Mientras los hermanos del sur se encargaban de la producción en las selvas, Miguel Ángel se encargaba de la logística y la distribución. El tizne empezó a fluir como un río desbordado por las venas de México, inundando las bodegas de la Federación. Con la nieve llegó una riqueza obscena, una cantidad de papel verde que ya no cabía en los sótanos ni en las cuentas de los bancos amigos. Félix tuvo que volverse un maestro en el arte de la alquimia. Convertir ese dinero sucio en edificios, en hoteles, en flotas de aviones y en voluntades políticas de alto nivel. Guadalajara se llenó de hombres de negocios que vestían seda pero ocultaban el hierro bajo la axila. El flaco caminaba por sus propiedades como un fantasma que lo ve todo, siempre 3 pasos por delante de sus enemigos y 5 pasos por delante de sus propios socios. Pero la llegada del polvo de ángel también trajo una ambición que empezó a corroer los cimientos de la Federación. El dinero de la hierba era mucho, pero el de la nieve era una locura que volvía locos a los hombres más cuerdos. Sus generales, Caro Quintero y Don Neto, empezaron a ver cómo sus cuentas crecían hasta el infinito, y con ello, su sensación de ser intocables. Miguel Ángel intentaba mantener las riendas cortas, recordándoles que el secreto del éxito era la discreción y el aceite constante a los que llevan la placa. Sin embargo, el poder de la nieve es como un incendio. Una vez que empieza, es muy difícil controlar hacia dónde sopla el viento. Félix Gallardo se convirtió en el intermediario global. Era el único hombre que podía sentar a los de Medellín y a los de Cali en la misma mesa sin que terminaran empaquetados. Él era el árbitro, el juez y el verdugo silencioso. Su red de informantes le decía quién estaba pensando en traicionarlo y quién estaba hablando de más con los primos del norte. Cada vez que alguien intentaba abrir un camino propio sin pagar el tributo, Miguel Ángel se encargaba de que ese camino terminara en un rancho del que nadie regresa. La DEA, esos perros que husmean desde el otro lado de la cerca, empezaron a notar que algo no cuadraba. La cantidad de polvo blanco que inundaba sus calles ya no venía solo por mar, venía por tierra, en cantidades industriales, y siempre parecía que los que debían vigilar estaban mirando hacia el lado opuesto. No entendían cómo un ex policía de Sinaloa había logrado unir lo que parecía imposible de unir. No entendían que Félix Gallardo no estaba jugando a los bandidos. Estaba construyendo un estado dentro del estado, un imperio donde la ley la escribía él con tinta de oro y sangre. El puente de plata estaba sólido. Los camiones pasaban, los aviones aterrizaban en pistas clandestinas protegidas por el ejército, y el dinero regresaba en maletas que pesaban más que el plomo. Miguel Ángel Félix Gallardo estaba en la cima del mundo, mirando hacia abajo con esa frialdad de quien sabe que ha vencido al destino. Pero en la cima el aire es ralo y el viento siempre sopla más fuerte. Los hermanos del sur eran socios peligrosos, y los perros del norte ya estaban empezando a mostrar los dientes, buscando una presa que les devolviera el orgullo perdido. El arquitecto del imperio seguía moviendo sus piezas, pero el tablero empezaba a temblar bajo el peso de tanta nieve. Aquel joven que recogía amapola en Badiraguato ya no existía. Ahora solo quedaba el jefe de jefes, un hombre que había convertido a todo un país en su almacén personal y a su frontera en una mina de diamantes. Pero el precio de ser el puente es que todos caminan sobre ti, y tarde o temprano, alguien decide que es mejor derribar el puente para que nadie más pueda cruzar. Félix lo presentía en sus noches de insomnio, mientras observaba las luces de Guadalajara desde su balcón, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener a los lobos comiendo de su mano antes de que el hambre los volviera contra él. En los años 80, Guadalajara no era solo una ciudad. Era el tablero de ajedrez personal de un hombre que había aprendido que el silencio es más caro que el oro, y que una firma en el lugar correcto vale más que 1000 ráfagas de juguetes de plomo. Miguel Ángel Félix Gallardo no vestía como un fugitivo de la justicia. No lo verías con botas de piel de avestruz ni con cinturones llenos de diamantes en las ferias del pueblo. No. El flaco prefería la seda italiana, los relojes que no gritaban pero que costaban una fortuna, y el aroma de un perfume que olía a éxito y a oficina con aire acondicionado.
Se movía por los pasillos de los bancos y los clubes de golf como un fantasma de la alta sociedad. Un empresario impecable que, según los rumores de los salones más exclusivos, tenía el don de convertir la nieve de las montañas en vitamina de papel para la economía nacional. Él no era un bandido. Era el arquitecto de una maquinaria que había logrado lo que nadie en la historia de México se atrevió a soñar: domesticar a Leviatán. Mientras sus socios, como el impetuoso Rafael o el cínico Don Neto, se perdían en los placeres de la carne y el estruendo de las fiestas eternas, Miguel Ángel se dedicaba al arte de aceitar las manos que sostienen el país. Para él, el poder no residía en el cañón de un arma, sino en el grosor de un sobre de Manila entregado en la penumbra de un restaurante de lujo o en la parte trasera de un auto negro con vidrios blindados. Sabía que cada hombre, desde el policía que patrulla la esquina hasta el señor que se sienta en la oficina más alta de la capital, tiene un precio, y él tenía la chequera abierta para pagarlo. El sistema que Félix Gallardo construyó era una obra maestra de la corrupción quirúrgica. No se trataba de pelear contra el gobierno, sino de convertirse en su socio silencioso. Bajo su mando, la Federación dejó de ser una banda de transportistas para transformarse en una entidad paraestatal de sombras. Los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, esos que se suponía debían ser los ojos y oídos de la patria, terminaron siendo los guardaespaldas personales del jefe de jefes. Eran ellos quienes cuidaban los cargamentos de polvo blanco, quienes despejaban las carreteras para que los convoyes pasaran sin contratiempos y quienes se encargaban de mandar a dormir a cualquier idealista que se atreviera a husmear donde no debía. La ley se había convertido en una sugerencia, y el orden lo dictaba el ritmo de los depósitos bancarios que Miguel Ángel manejaba con la precisión de un cirujano. La vida del flaco en Guadalajara era la de un emperador discreto. Tenía concesionarias de autos, hoteles de 5 estrellas, y participaciones en bancos que lavaban sus ganancias con la misma naturalidad con la que se lava una camisa blanca. Se presentaba como un benefactor, un hombre preocupado por el progreso de su gente. Donaba dinero a iglesias, financiaba proyectos de caridad y se aseguraba de que los que estaban en su círculo cercano vivieran como reyes. Pero detrás de esa fachada de respetabilidad, su mente nunca descansaba. Cada movimiento era una jugada calculada. Sabía que para mantener la paz entre los lobos, debía recordarles constantemente que él era quien repartía el pastel. Si alguien intentaba morder más de la cuenta, Félix no gritaba. Simplemente le quitaba el plato de la mesa hasta que el hambre lo devolviera a la obediencia. La vitamina de papel fluía en cantidades tan industriales que empezó a cambiar el ADN de la sociedad mexicana. Los políticos que antes hablaban de soberanía y justicia, ahora hablaban de inversiones extranjeras y de facilitar el comercio. Félix Gallardo entendía la psicología del poder mejor que cualquier universitario. Sabía que la ambición es una enfermedad que no tiene cura, y él se encargaba de suministrar la medicina necesaria en forma de billetes con cara de muerto. Nadie era intocable, desde los generales que lucían medallas en el pecho hasta los secretarios de Estado que daban discursos sobre la moralidad. Todos terminaron, de una forma u otra, bebiendo del cáliz de plata que el jefe de jefes les ofrecía. Sin embargo, en este teatro de sombras, mantener la máscara puesta las 24 horas era una tarea agotadora. Miguel Ángel observaba con creciente preocupación cómo sus subordinados se volvían descuidados. Rafael Caro Quintero, con su ego del tamaño de Sinaloa, estaba empezando a llamar demasiado la atención. Sus excentricidades, sus amores prohibidos y su obsesión por demostrar que era el rey de la hierba estaban creando grietas en el muro de discreción que el flaco había construido con tanto cuidado. Por otro lado, Don Neto se entregaba a los excesos, confiado en que su veteranía lo hacía inmune a las consecuencias. Félix, el hombre que prefería el susurro al grito, sentía que el ruido de sus socios empezaba a atraer a los perros de caza que husmeaban desde el norte del río Bravo. Los primos del norte no eran como los burócratas locales. Eran persistentes,
tenían recursos infinitos y una sed de venganza que no se saciaba con vitamina de papel. La DEA estaba empezando a armar el rompecabezas, uniendo los puntos entre los campos de cultivo en Chihuahua, las pistas clandestinas en el desierto y las cuentas bancarias en Guadalajara. Félix Gallardo intentó advertir a los suyos. En este negocio, el que se hace notar se convierte en blanco. Pero el poder es una droga más fuerte que la propia nieve, y sus generales ya estaban demasiado intoxicados con su propia leyenda. A pesar de las señales de tormenta, el jefe de jefes seguía operando con una frialdad envidiable. Sus reuniones semanales eran como sesiones de un consejo de administración de una multinacional. Allí se discutían rutas, se fijaban precios y se decidía qué asuntos debían ser arreglados para mantener la estabilidad del mercado. La Federación era una maquinaria perfectamente aceitada, capaz de mover toneladas de harina fina en cuestión de horas. Félix se sentía invencible, el dueño de una red que abarcaba desde las selvas de Colombia hasta los rascacielos de Chicago. Era el hombre que había logrado que el gobierno de un país entero se arrodillara ante su capacidad de gestión. Pero la arrogancia es el primer paso hacia el viaje sin retorno. Miguel Ángel creía que su arte del sobre de Manila lo protegería de cualquier amenaza. Pensaba que mientras el dinero siguiera fluyendo hacia las manos correctas, nadie se atrevería a morder la mano que los alimentaba. Lo que no entendía es que en el juego de las sombras, los amigos son solo enemigos que aún no han recibido una mejor oferta. El sistema que él había creado era tan perfecto que muchos empezaron a pensar que podían manejarlo sin él. La lealtad, en el mundo de la nieve, es una mercancía con fecha de caducidad, y el flaco, a pesar de su inteligencia superior, estaba a punto de descubrir que ni todo el oro del mundo puede comprar el destino cuando éste decide que tu tiempo se ha agotado. Aquellos días de gloria en Guadalajara, donde el champán corría como agua y el mundo parecía estar a sus pies, fueron el preludio de una caída estrepitosa. El rey sin corona caminaba por la cuerda floja sin saber que el hilo ya se estaba deshilachando por los extremos. Su arte del sobre había funcionado durante años, pero una nueva variable estaba por entrar en la ecuación. Una variable que no se podía comprar con billetes. El honor de un hombre que no estaba dispuesto a cerrar los ojos. El jefe de jefes seguía diseñando el futuro, sin darse cuenta de que el pasado estaba a punto de alcanzarlo con un frío abrazo de hierro y cemento. Félix Gallardo, con su mirada de hielo, contemplaba el horizonte desde su refugio de lujo, convencido de que su imperio de sombras duraría 1000 años. Pero el viento del desierto ya traía ecos de traición y el olor de la pólvora que no se puede silenciar. La sinfonía que él había compuesto estaba entrando en su movimiento más dramático, y los tambores de guerra empezaban a sonar con una fuerza que ni siquiera el sobre más gordo de Manila podría acallar. El arquitecto del caos estaba por enfrentarse a la única fuerza que no podía corromper: la furia de un gigante herido que buscaba una cabeza para calmar su dolor. Y Miguel Ángel, el hombre que lo quería todo, estaba en el centro de la mira. El aire en la perla de Occidente empezó a espesarse, no por la humedad del verano, sino por el hedor de la curiosidad ajena. Siempre se ha dicho que en un campo de maíz el peligro no es el cuervo, sino la rata que se esconde bajo la tierra y roe las raíces en silencio. Miguel Ángel Félix Gallardo lo sabía. Él tenía un sexto sentido para detectar cuando el viento traía un aroma que no pertenecía al desierto mexicano. Ese aroma venía del norte. Un olor a café de oficina barata y a una persistencia que no se podía comprar con vitaminas de papel verde. Había un hombre, un extranjero de sangre compartida, pero con una placa que hablaba otro idioma, que estaba metiendo la nariz donde solo los ángeles y los demonios tienen permiso de caminar. Su nombre era Camarena, pero para el sistema del flaco, era simplemente una grieta en el muro que amenazaba con derrumbar el castillo de naipes. Kiki, como lo llamaban sus pocos amigos, no era un hombre de negocios. No entendía la diplomacia del sobre de Manila, ni respetaba el orden sagrado de la Federación.
Era un tipo que prefería caminar bajo el sol, quemándose la piel para ver con sus propios ojos cómo crecía la dama verde en las tierras de Chihuahua. Mientras los altos mandos en la capital seguían con los ojos vendados gracias a los constantes baños de oro que Félix les proporcionaba, este rastreador solitario estaba hilando una red que no estaba hecha de complicidades, sino de pruebas. El jefe de jefes sentía el zumbido de esa mosca cerca de su oído, y por primera vez en mucho tiempo, la calma habitual de su rostro se vio perturbada por una sombra de duda. Sabía que un solo hombre honesto, si es lo suficientemente terco, puede causar más daño que un ejército de mercenarios hambrientos. En las reuniones privadas en las mansiones de Guadalajara, el ambiente ya no era de pura celebración. Félix intentaba mantener la compostura de un CEO, pero sus socios principales estaban empezando a perder los nervios. Rafael Caro Quintero, el príncipe de la hierba, tenía la sangre demasiado caliente y la paciencia demasiado corta. Para Rafael, cualquier obstáculo se arreglaba con un viaje sin retorno o con un despliegue de juguetes de metal que hiciera temblar el suelo. «Miguel, esa rata está ensuciando mis campos», decía con esa arrogancia de quien se cree dueño del destino. Pero el flaco, con su mirada gélida, le advertía que tocar a un enviado del gigante del norte era como patear un panal de avispas de acero. No era cuestión de valor, sino de logística. El negocio de la nieve y el alivio verde necesitaba que el vecino de arriba siguiera fingiendo demencia, no que se despertara con ganas de morder. El desastre se olió primero en el Rancho Búfalo. Miles de hectáreas de la mejor hierba del diablo, un mar verde que representaba miles de millones de caras muertas, fue descubierto y convertido en cenizas por los de la placa, guiados por la persistencia del extranjero. Fue un golpe al corazón del bolsillo de Rafael y una humillación que el orgullo sinaloense no podía digerir. El fuego que consumió aquellas plantas no solo iluminó el cielo de Chihuahua, sino que encendió una mecha que nadie, ni siquiera el jefe de jefes, podría apagar. Miguel Ángel vio las noticias con una copa de coñac en la mano, entendiendo que el equilibrio se había roto. La vitamina de papel que había repartido durante años en las oficinas gubernamentales ya no era suficiente para cubrir un escándalo de ese tamaño. Los perros del norte estaban ladrando en la puerta y alguien tenía que pagar la cuenta de los platos rotos. Rafael y Don Neto no querían lógica, querían venganza. Querían demostrar que en su tierra, ni siquiera los que vienen con la bendición de Washington son intocables. Félix Gallardo, el hombre que siempre prefería aceitar la maquinaria antes que romperla, se encontró en una posición desconocida, la de un mediador que ha perdido la autoridad sobre sus propios generales. Intentó explicarles que mandar a dormir a un agente federal del norte era firmar una sentencia de muerte para la federación. Un boleto de ida hacia el viaje sin retorno para todos. Pero el ego es una droga más potente que cualquier polvo blanco que ellos mismos vendían. El príncipe y el viejo zorro ya habían tomado una decisión, y el flaco, por miedo a parecer débil o por una lealtad mal entendida hacia la hermandad de la sierra, no puso el freno definitivo. El juego peligroso entró en su fase final en una calle de Guadalajara. El extranjero fue interceptado, no por la ley, sino por aquellos que se creen por encima de ella. Lo que siguió no fue un asunto arreglado con la limpieza de un profesional, sino un descenso al infierno de la brutalidad irracional. Mientras Camarena era interrogado en una de las casas de seguridad, el mundo exterior empezaba a temblar. Miguel Ángel, desde su oficina, recibía los informes y sentía cómo cada minuto que pasaba, el suelo bajo sus pies se volvía más blando. Sabía que ese hombre no era solo una persona, era un símbolo. Y cuando se golpea un símbolo del norte, la respuesta no viene en sobres de Manila, sino en portaaviones y agentes que no aceptan propinas. La tensión en la ciudad era tal que se podía cortar con un hilo de pescar. Los militares empezaron a patrullar con una intensidad que las vitaminas habituales no podían frenar. Los amigos del flaco en el gobierno federal, esos que siempre tenían la mano extendida para recibir el oro, empezaron a dejar de contestar el teléfono.
El pánico es una enfermedad contagiosa, y en las altas esferas del poder mexicano, el miedo a la represalia gringa era mayor que la gratitud hacia el jefe de jefes. Félix Gallardo se dio cuenta de que lo estaban dejando solo en la cima de la montaña, justo cuando la tormenta estaba a punto de descargar toda su furia. Arreglar el asunto de Camarena resultó ser el error de cálculo más grande en la historia de la delincuencia organizada. El Flaco, el estratega que nunca daba un paso en falso, había permitido que sus socios jugaran con fuego en una habitación llena de gasolina. Cuando el cuerpo del extranjero fue finalmente hallado, el aire de México se llenó de un frío que no tenía nada que ver con el clima. No era solo un muerto más, era el fin de una era de impunidad garantizada. Los primos del norte no iban a descansar hasta que cada uno de los responsables estuviera empaquetado o detrás de unos muros de concreto de los que no se sale ni con todo el dinero de Colombia. Miguel Ángel contemplaba el desastre con una lucidez aterradora. Veía cómo sus generales se escondían, cómo sus rutas se bloqueaban y cómo su nombre empezaba a ser pronunciado con miedo incluso por sus propios sicarios. El arquitecto del Imperio de la Nieve comprendió que el juego peligroso lo había superado. Ya no se trataba de mover mercancía o de cobrar impuestos de paso. Se trataba de sobrevivir a la ira de un gigante que se sentía humillado. La Federación, esa obra maestra de la diplomacia criminal, empezaba a mostrar grietas tan profundas que ni todo el cemento del mundo podría sellar. Aquel joven que una vez vistió el uniforme azul y soñó con ser el dueño de todos los caminos, ahora se sentía como una presa acorralada. El extranjero, en su silencio eterno, se había convertido en el enemigo más poderoso que Félix Gallardo jamás había enfrentado. Cada paso que daba el Flaco para intentar salvar el negocio era un paso más hacia el abismo. El juego peligroso había terminado, y las fichas estaban empezando a caer una tras otra, con un sonido seco que anunciaba que el tiempo de las vitaminas y los sobres de Manila había llegado a su fin. Lo que venía ahora no era una negociación, sino una cacería humana que cambiaría el mapa del poder en México para siempre. Félix Gallardo, solo en su estudio, miraba el mapa de las plazas y se preguntaba en qué momento la ambición dejó de ser un motor para convertirse en un ancla que lo arrastraba al fondo del mar. La sombra del extranjero lo perseguía en cada rincón de sus mansiones, un recordatorio constante de que hay cosas que el dinero no puede arreglar. El jefe de jefes sabía que la noche se acercaba y que esta vez no habría amanecer que le devolviera su corona de sombras. El juego lo había consumido, y el fuego de la venganza del norte apenas estaba empezando a calentar. Hay errores que no se lavan con jabón. Ni siquiera con ese jabón que está hecho de billetes de 100 y que suele limpiar hasta la conciencia más mugrosa. Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que había pasado años construyendo una maquinaria de precisión donde cada engranaje estaba bañado en el oro de la nieve, comprendió demasiado tarde que el aroma de la harina fina se había transformado en el hedor de la carroña. El asunto del extranjero, aquel rastreador que no aceptó las vitaminas y que terminó con los ojos cerrados para siempre en una casa de seguridad, no fue solo un ajuste de cuentas mal calculado. Fue la grieta final, el sismo que hizo que los cimientos de su imperio empezaran a escupir polvo y sangre. El Flaco ya no caminaba por las calles de Guadalajara con la frente en alto. Ahora era una sombra que evitaba los reflejos en los escaparates, sintiendo que el aire mismo se había vuelto de plomo. La furia de los primos del norte no fue una tormenta de verano que se olvida con el primer rayo de sol. Fue un invierno eterno que descendió sobre la frontera. Washington no quería explicaciones. No quería sobres de Manila ni promesas de limpiar la mesa. Querían cabezas, y las querían servidas en bandeja de plata. La Operación Leyenda se desplegó como un manto de hierro sobre el territorio mexicano, y por primera vez en décadas, los que llevaban el escudo en el pecho sintieron un miedo que el dinero del jefe de jefes no podía calmar. Los amigos de ayer, esos señores que se sentaban en las oficinas con aire acondicionado y recibían su tributo mensual con una sonrisa hipócrita, empezaron a quemar los archivos. En el juego de las sombras, cuando el cazador se convierte en presa,
Los aliados son los primeros en ponerle la corbata de madera a tu lealtad. Félix Gallardo veía cómo su círculo íntimo se desmoronaba como un castillo de arena golpeado por la marea. Rafael Caro Quintero, el hombre que creía que podía comprar hasta el sol, tuvo que correr hacia el sur, buscando refugio en las tierras de los volcanes. Pero el brazo de los cazadores era más largo que su audacia. Cuando lo encontraron y lo empaquetaron para llevarlo al cuarto de piedra, el mensaje fue claro para todos. El tiempo de los intocables había terminado. Poco después, Don Neto, el viejo zorro que pensaba que su veteranía lo protegía de los viajes sin retorno, también cayó en la red. El flaco se quedó solo en la cabecera de una mesa llena de sillas vacías, escuchando el eco de sus propios pasos en mansiones que ahora se sentían como mausoleos de lujo. El jefe de jefes intentó hacer lo que mejor sabía, negociar con el destino. Buscó a sus contactos más altos, a esos que mueven los hilos del país desde las sombras del palacio. Pero los teléfonos estaban muertos. El aceite, que antes hacía que todas las puertas se abrieran, ahora parecía haber secado las bisagras. La orden desde arriba era clara. Sacrifiquen al pastor, para que las ovejas del gobierno puedan seguir pastando. Miguel Ángel entendió que él era la moneda de cambio, el cordero que debía ser entregado para que la relación con el gigante del norte no terminara en un incendio total. Sus rutas para la nieve estaban bajo vigilancia extrema, y el polvo blanco se acumulaba en las bodegas, convirtiéndose en un peso muerto que nadie se atrevía a mover. Pasó meses moviéndose de una casa de seguridad a otra, durmiendo con un ojo abierto y el hierro bajo la almohada. Ya no era el empresario impecable que bebía coñac mientras decidía el destino de las plazas. Ahora era un fugitivo que veía fantasmas en cada esquina. La Federación, esa obra maestra de la logística criminal, estaba empezando a canibalizarse. Sin la mano firme del arquitecto, los jefes locales empezaron a enseñar los dientes, disputándose las obras del pastel que Félix ya no podía repartir. El orden que había costado años de arreglar asuntos se convirtió en una anarquía de plomo y fuego. Cada plaza quería ser su propio reino, Y el respeto al jefe de jefes se diluía con cada día que pasaba en la clandestinidad. La traición tiene un sabor metálico, como el de una moneda vieja en la boca. Félix lo sintió cuando comprendió que su propia seguridad, los hombres que él mismo había alimentado y vestido, estaban empezando a mirar el reloj, esperando el momento de entregarlo para salvar sus propios pellejos. La vitamina de papel verde ya no era el motor del mundo. Ahora el motor era la supervivencia pura y dura. En sus noches de insomnio, el flaco recordaba sus inicios en Badiraguato, cuando solo era un muchacho con hambre. Ahora tenía todo el dinero del mundo, pero no podía comprar una hora de sueño tranquilo ni un gramo de lealtad sincera. El punto de quiebre final no fue una gran batalla, sino un susurro en la oscuridad. El gobierno mexicano, presionado hasta el cuello por los de la Placa del Norte, decidió que el espectáculo debía terminar. No podían permitir que el arquitecto siguiera libre mientras el país ardía en sospechas. Félix Gallardo, el hombre que pensó que era el dueño del tablero, se dio cuenta de que él también era una pieza que podía ser eliminada. Sus hermanos del sur, los de Colombia, también empezaron a distanciarse, buscando otros mensajeros, otros puentes que no estuvieran tan calientes. El puente de plata que Miguel Ángel había construido se estaba cayendo a pedazos, y él estaba atrapado en medio de la estructura. Aquel error irreversible, el de haber permitido que el extranjero fuera mandado a dormir de forma tan brutal, lo perseguía como una maldición. No importaba cuántos asuntos arreglara, el fantasma de Camarena estaba sentado a su lado en cada refugio. Félix sabía que el final se acercaba, pero su ego todavía le decía que podía encontrar una salida, una última jugada maestra que le permitiera conservar la sombra. No entendía que en el teatro del poder, cuando el telón decide caer, no hay actor que pueda detenerlo. Su invencibilidad era solo un traje hecho de humo que se estaba disipando con el viento frío de la realidad. En 1989, el aire en Guadalajara era pesado,
como si el cielo estuviera hecho de granito. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, el primer emperador de la nieve en México, se preparaba para lo que él pensaba que sería una reunión más para lubricar los engranajes. No sabía que ya le habían cavado el hoyo, no con palas, sino con firmas en documentos oficiales. La traición estaba servida en la mesa de sus propios protegidos. El hombre que había unificado a los lobos estaba a punto de ser devorado por la jauría que él mismo había entrenado para matar. El silencio de su última casa de seguridad era absoluto. Los juguetes estaban guardados, los sobres vacíos. El imperio que se extendía desde las selvas del sur hasta las luces de Chicago se reducía ahora a 4 paredes y una ventana por donde ya no entraba la luz. El arquitecto del caos, el ingeniero de la harina fina, estaba a punto de descubrir que cuando se juega a ser Dios en el infierno, el diablo siempre termina cobrando la renta. El punto de quiebre había pasado de largo, y lo que quedaba era solo el eco de una caída que haría temblar a todo México por las décadas venideras. Su tiempo como rey sin corona había terminado. Ahora empezaba su tiempo como la reliquia de una era que se ahogaba en su propio tizne. Abril de 1989. El aire en Guadalajara se sentía denso, cargado de una electricidad estática que anunciaba el fin de una era. Para Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, el calendario no era más que una hoja de papel que se consumía lentamente bajo el peso de una traición anunciada. No hubo una batalla de cine, no hubo un estruendo de juguetes de metal rompiendo el silencio de la tarde. El arquitecto del imperio más grande de la nieve fue alcanzado por su propia sombra en una operación que tuvo la precisión de un relojero y la frialdad de un ajuste de cuentas en un callejón oscuro. Aquel que había aceitado todas las manos del país, descubrió que cuando el gigante del norte aprieta el cuello del de abajo, el oro se vuelve plomo, y los amigos se convierten en fantasmas que no conocen tu nombre. La captura fue un susurro. Guillermo González Calderoni, el hombre que alguna vez había sido el receptor de sus secretos y de sus sobres de Manila, fue quien le puso los brazaletes de hierro. En ese momento Miguel Ángel entendió que no lo estaban deteniendo por sus pecados, sino porque ya no era útil para los señores que visten de traje y se sientan en los palacios. Era el cordero necesario para calmar la sed de venganza de los de la Placa del Norte tras el asunto del extranjero. Mientras lo llevaban hacia la caja de cemento, el flaco no gritó, no forcejeó. Su mente, siempre 3 pasos adelante, ya estaba diseñando su última jugada desde el fondo de la celda. Sabía que un imperio que depende de una sola cabeza es fácil de decapitar, pero una hidra de 1000 rostros es imposible de matar. Ya tras los muros de piedra de la prisión de Altiplano, el jefe de jefes no se hundió en el silencio de los derrotados. Aunque su cuerpo estaba encerrado, su voz seguía teniendo el peso de una sentencia divina. Fue entonces cuando convocó a la reunión más trascendental en la historia de las sombras, la última cena de los lobos. Uno a uno, sus discípulos, los muchachos que él había enseñado a caminar por el desierto sin dejar huellas, llegaron para recibir la herencia de un reino que estaba a punto de fragmentarse. Félix Gallardo, sentado en el centro de esa mesa invisible de poder, los miró con sus ojos de hielo y les entregó el mapa de México como si fuera un pedazo de carne fresca para una jauría hambrienta. Si nos quedamos juntos, nos encuentran a todos. Si nos dividimos, seremos el aire que respiran y no podrán atraparnos. Cuentan que fue la lógica que dictó esa tarde. A los hermanos de la frontera, los Arellano Félix, les entregó la Plaza de Tijuana, la puerta principal por donde entra la luz y sale la nieve. A Amado Carrillo Fuentes, el hombre que aprendió a hacer que los cielos trabajaran para él, le dejó Juárez, el desierto que nunca duerme. Y para el muchacho de baja estatura pero de ambición infinita, el Chapo, junto a su socio, el Güero Palma, dejó las rutas del Pacífico, las tierras de Sinaloa donde la Dama Verde nace con el sol. La Federación había muerto, pero en su lugar, Miguel Ángel estaba sembrando las semillas de una guerra que bañaría al país en tizne y rojo durante las décadas siguientes. El reparto de las plazas fue su venganza final contra el sistema que lo había traicionado. Al dividir el pastel en pedazos tan pequeños y feroces,
se aseguró de que el gobierno mexicano nunca más tuviera un interlocutor único, un solo cuello que apretar. Creó un caos organizado donde cada familia tendría que pelear por su propio oxígeno, obligando a los que llevan uniforme a elegir bando en una guerra de todos contra todos. El Flaco sabía que, al soltar las correas de sus generales, estaba convirtiendo a México en un tablero de ajedrez donde las piezas se moverían solas, impulsadas por la codicia y la necesidad de no terminar empaquetados por el vecino. Desde su celda, Félix Gallardo observaba cómo sus hijos empezaban a caminar solos. Pero el respeto que antes le tenían empezó a evaporarse con el frío de la distancia. En el mundo de la harina fina, la lealtad dura lo que tarda en llegar el próximo cargamento. Los nuevos jefes, más jóvenes y mucho más violentos, ya no querían diplomacia. Querían el control absoluto. Los acuerdos que el Flaco había arreglado con tanto cuidado fueron rotos antes de que la tinta de la división se secara. La paz de la Federación se transformó en el rugido de las herramientas de hierro resonando en cada esquina de la República. El arquitecto veía, con una mezcla de orgullo y amargura, cómo su creación se transformaba en un monstruo que ya no necesitaba a su creador. Los muros de concreto se volvieron más estrechos. El hombre que alguna vez controló el flujo de billones de caras muertas, ahora tenía que negociar por un cigarrillo o por unos minutos de aire en el patio. Pero su mente seguía siendo un libro de contabilidad abierto. Sabía quién estaba traicionando a quién. Sabía qué plaza estaba a punto de caer y qué general estaba siendo mandado a dormir por sus propios hombres. Se convirtió en una reliquia viviente, un oráculo de las sombras al que todos consultaban, pero al que nadie quería liberar. Su maldición fue ver, desde la oscuridad de su encierro, cómo la nación que él había intentado ordenar se desmoronaba bajo el peso de la libertad criminal que él mismo les había otorgado. La división última no fue solo de tierras, fue de almas. El jefe de jefes entendió que su tiempo de gloria en Guadalajara era ahora un sueño lejano, un eco en un túnel sin salida. El sistema que él construyó para durar 1000 años estaba siendo devorado por la misma ambición que lo llevó a él a la cima. Aquellos muchachos a los que les dio el mapa pronto empezaron a cavar las fosas de sus propios hermanos, jugando al golf bajo tierra, con una ferocidad que ni el propio Miguel Ángel pudo prever. El reparto de los pedazos fue, en realidad, el reparto de una condena colectiva. Félix Gallardo permanecía allí, impasible, escuchando el sonido de las llaves de los guardias, el único ritmo que ahora marcaba su vida. El puente de plata se había roto definitivamente. Ya no había intermediarios, solo había verdugos. Y mientras el país comenzaba a arder en las llamas de las nuevas guerras de carteles, el viejo lobo de Sinaloa cerraba los ojos, preguntándose si el precio de haber sido el rey valía la soledad eterna de los muros de piedra. El capítulo de la Federación se cerró con llave, y la llave fue arrojada al fondo de un pozo de sangre del que México aún no ha podido salir. Si quieres saber cómo el legado de Miguel Ángel terminó incendiando cada rincón del mapa y cómo sus discípulos superaron al maestro en crueldad, suscríbete al canal ahora y deja un comentario con el nombre del capo que quieres oír después. El silencio es el único socio que no te traiciona cuando las luces del mundo se apagan. En los rincones gélidos de la caja de piedra de altiplano, donde el tiempo no corre, sino que se arrastra como un animal herido, Miguel Ángel Félix Gallardo aprendió que el eco de sus propios pasos era la única música que le quedaba. El hombre que una vez fue el arquitecto de un imperio que desafió al sol, ahora era una sombra quebradiza, un fantasma que habitaba un cuerpo que se negaba a cerrar los ojos del todo, a pesar de que el mundo exterior ya lo había dado por muerto hace décadas. El jefe de jefes ya no vestía trajes de seda ni perfumaba su barba con fragancias europeas. Ahora su uniforme era el gris del cemento y su aroma era el de la humedad de una celda que se había tragado su juventud, su poder y finalmente su vista. La vejez en el encierro es un cobrador implacable que no acepta vitamina de papel para retrasar la deuda. Miguel Ángel, aquel flaco que solía mirar los mapas de las plazas con la precisión de un halcón, ahora vivía en una penumbra permanente. La luz se le fue escapando de los ojos
como si el destino hubiera decidido que ya había visto demasiada nieve y demasiada sangre. Sordo de un oído y ciego de un ojo, el hombre que unificó a los lobos se pasaba las horas sentado en un camastro, repasando mentalmente los nombres de aquellos a los que ayudó a subir al trono y que luego se encargaron de empaquetar la paz que él tanto se esforzó en construir. Sentía el peso de los años como si llevara encima todos los ladrillos de harina fina que alguna vez cruzaron el puente de plata hacia el norte. Mientras él se marchitaba en el silencio, afuera, el monstruo que él había parido seguía creciendo, pero ya no tenía la elegancia de su creador. La Federación, que Félix Gallardo soñó como una empresa de sombras perfectamente aceitada, se había transformado en una carnicería sin fin. Sus hijos, el Chapo, los Arellano, Amado, habían llevado el negocio a un nivel de brutalidad que ni siquiera el Flaco, con toda su frialdad de Sinaloa, pudo haber previsto. Ya no se trataba de arreglar asuntos con un sobre de Manila y un apretón de manos. Ahora el lenguaje eran las ráfagas de juguetes de metal en plena calle y los viajes sin retorno para familias enteras. El arquitecto veía, a través de las noticias que le llegaban en susurros, cómo su legado no era de oro, sino de cenizas y luto. En los escasos momentos en que se le permitió hablar con el mundo, Miguel Ángel mostró la última faceta de su genio, la del anciano inofensivo que no sabe nada, que no vio nada, que solo era un humilde agricultor, al que la historia le puso una corona que no pidió. Frente a las cámaras, con su salud colgando de un hilo, el jefe de jefes interpretó su papel final con una maestría que helaba la sangre. Negó la existencia de los carteles, negó el polvo blanco, negó haber conocido a los que hoy eran los dueños del infierno. Era el teatro del absurdo. Un rey sin corona declarando ante sus súbditos que nunca había pisado el palacio. Pero detrás de sus ojos nublados, la chispa del viejo zorro seguía viva, burlándose de un sistema que, a pesar de tenerlo encadenado, nunca pudo sacarle la verdad completa. El mundo que él construyó ya no existía. La diplomacia del aceite financiero había sido reemplazada por la anarquía del plomo. Los nuevos señores del tizne no respetaban jerarquías ni fronteras invisibles. México se había convertido en un tablero de ajedrez donde todas las piezas eran negras y el rey siempre estaba en jaque. Félix Gallardo, en su soledad, entendía que su mayor pecado no fue haber creado el negocio, sino haberle dado un orden que, al romperse, desató una tormenta que nadie podría detener. Él fue el puente, y al caerse, dejó a ambos lados de la orilla sumidos en una guerra que se alimentaba de la misma nieve que él trajo de las selvas del sur. A veces, en el silencio de la madrugada, cuando el frío de Almoloya se mete en los huesos, el Flaco cerraba el ojo que aún le servía y volvía a las tierras de Badiraguato. Recordaba el olor de la amapola bajo el sol de la sierra, el peso de su primer arma y la sensación de poder que sintió cuando se puso el uniforme azul por primera vez. Recordaba a Rafael riendo entre los surcos de oro verde y a Don Neto contando historias de tiempos más simples. Pero esos recuerdos eran ahora sus carceleros. Cada rostro de los que mandó al rancho o de los que le dieron la espalda aparecía en las paredes de su celda como un recordatorio de que en el camino del poder, el final siempre es una habitación de 4x4 donde nadie te llama por tu nombre de pila. El ocaso del padrino fue largo y doloroso, un viaje sin retorno que se cobró su salud pedazo a pedazo. Su cuerpo era un mapa de cicatrices y enfermedades, pero su mente seguía siendo el archivo más peligroso de la nación. Muchos temían el día en que decidiera hablar de verdad, el día en que decidiera revelar cuántas vitaminas de papel entregó en las oficinas más altas de la capital. Pero Miguel Ángel conocía las reglas. El que habla mucho se va a dormir antes de tiempo, incluso dentro de una prisión de máxima seguridad. Mantuvo su código hasta el final, un caballero de las sombras que prefería la muerte al deshonor de ser un informante. La leyenda de Miguel Ángel Félix Gallardo quedará escrita en los libros de historia con tinta de sangre y polvo de estrellas prohibidas.
Fue el hombre que convirtió una pandilla de contrabandistas en una corporación multinacional de la muerte. Fue el visionario que entendió que el mundo siempre tendrá sed de alivio blanco y que siempre habrá alguien dispuesto a vender su alma por un fajo de billetes verdes. Pero al final de su largo invierno, lo único que quedó fue un anciano que necesitaba ayuda para caminar. Un hombre que lo tuvo todo y terminó teniendo solo el techo gris de su celda como horizonte. El jefe de jefes ya no manda, ya no ordena, ya no arregla asuntos. Ahora es solo una advertencia susurrada en los callejones de Culiacán y en los pasillos del poder. Que no importa qué tan alto construyas tu torre, la base siempre está hecha de barro y sangre, y tarde o temprano, la tierra reclama lo que es suyo. La Sinfonía de Guadalajara terminó con una nota fúnebre, y el arquitecto del caos se quedó solo, escuchando cómo el viento del desierto se lleva los últimos restos de su imperio, dejando atrás solo un rastro de cenizas que el tiempo se encargará de borrar. Su historia es el espejo de un país que se perdió en el brillo del metal y el aroma de la nieve. Un hombre que quiso ser Dios y terminó siendo un espectro en una caja de concreto. Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que unió a los lobos, terminó siendo devorado por la soledad de su propia grandeza. El tablero se ha cerrado, las piezas han sido guardadas y el jefe de jefes ha pasado a formar parte de las leyendas negras que se cuentan en voz baja cuando la noche cae y el miedo vuelve a rondar las calles de México. Si quieres saber cómo el legado de Miguel Ángel terminó incendiando cada rincón del mapa y cómo sus discípulos superaron al maestro en crueldad, suscríbete al canal ahora y deja un comentario con el nombre del capo que quieres oír después.